Hola amigos, soy el Dr. Papa de Bulma. ¿Alguna vez se han preguntado por qué existen dos tracks llamados Believe in Yourself en la banda sonora de Dragon Ball Super? Esta es la versión original. Y esta es la versión para cuerdas. Por mucho tiempo no lo entendí, pues a simple vista parece que no tuvieran nada en común. Luego de analizarlas pude comprenderlo, y es lo que vengo a explicarles hoy, así que vamos a ello. En primer lugar, repasemos la versión original de Believe in Yourself. Es una pieza para una banda conformada por dos guitarras eléctricas, bajo eléctrico y batería. También hay un secuenciador, pero lo olvidaremos por ahora. Se encuentra en la escala de La mayor. Dividiremos la pieza en una intro y tres secciones. Revisemos la intro. Una de las dos guitarras lleva este simple acompañamiento. Parte por marcar el acorde central, La mayor, seguido por un Sol mayor, el cual sube cromáticamente a La, siendo el acorde de paso un Sol sostenido, y en la segunda sección incluyendo un Do mayor y un Sol, donde previamente estaba la subida cromática. Gracias al acorde Sol, sabemos que la pieza está en modo mixolidio. El Do mayor choca con la escala de La mayor, pero incluir un acorde mayor de tercera menor en este tipo de ritmos es algo bastante común y no es un indicativo de un cambio de modo o escala. Por su parte, el bajo lleva esta línea. Al igual que la guitarra, se centra principalmente en las notas La, Sol y Do, volviendo a encontrarse el choque de escalas. La batería lleva un patrón sencillo. Hi-hat abierto marca todas las negras, el bombo apoya el ritmo llevado por la guitarra y la caja acentúa los tiempos 2 y 4, cosa recurrente en los estilos populares. Esta base se repite a lo largo de toda la intro y se lleva hasta la sección A, la cual es marcada por la guitarra principal tocando la siguiente melodía. Gira alrededor de un motivo que es tocado 3 veces, con la última teniendo una leve diferencia, lo que es una muy recurrente técnica de composición. Toda la pieza hasta aquí toca sobre La mayor, no variando en ningún momento el acorde. Esto se repite 2 veces antes de caer en la sección B. En esta sección predomina el siguiente motivo rítmico. La base lo marca 2 veces, primero en Fa mayor y luego en Re menor. Estos acordes se salen de la escala de La mayor, pero sí están presentes en la de La menor, y es muy recurrente tomar prestado el acorde de la sexta de la escala menor, en este caso Fa mayor. Y en el caso de Re menor, es la versión menor del cuarto acorde de la escala mayor de La, lo que también es algo aceptado. La melodía toca el motivo otra vez y luego da una variación. Queda en una nota suspendida durante 4 compases mientras la base repite la intro. Volvemos a repetir el motivo con Fa mayor y Re menor, pero en este punto la pieza modula a la escala de La menor. Esto lo hace añadiendo un Sol mayor, un Do mayor y un Mi mayor. Sol y Do se encuentran en la escala de La menor, y Mi mayor es un acorde de la escala mayor, pero es completamente aceptado usarla en contexto menor. La sección C subvierte nuestras expectativas, cayendo en Re menor, la subdominante de la escala de La menor. Los acordes de esta sección son Re menor, La menor, Si menor, La menor, Re menor, La menor, Si menor, Si bemol mayor y finalmente La mayor. Si menor es un acorde de la escala mayor,
así que Sumitomo juega a prestarse acordes entre las escalas mayores y menores en esta pieza. Si bemol mayor, por otro lado, es totalmente ajena a ambas escalas, y al usarla el compositor produce la tensión suficiente para caer en el acorde primo, la mayor. Eso es, a grandes rasgos, Believe in Yourself. ¿Cómo se compara entonces la otra pieza en relación a esta? Vamos a ver. En esta pieza encontramos al ensamble de cuerdas, marimba, guitarra eléctrica y percusiones electrónicas. No consideraremos las percusiones en este análisis. La pieza se encuentra en la menor y se divide en una intro y dos secciones. Veamos la intro. La marimba y lo que presumo que son dos líneas de violas llevan este ritmo. ¿Lo reconocen? Es el motivo presentado en la sección B de la versión original de la pieza. Como se apoya de la sección B de la primera versión, los acordes no se mantienen estáticos. En esta pieza la intro lleva los acordes La menor, Sol mayor, Fa mayor y Sol mayor, todos pertenecientes a la escala de La menor. La sección A es marcada por la entrada de los violines, que interpretan la melodía. Es una leve modificación de la melodía de la versión original, adecuándola mejor a la escala y los acordes. La mayor diferencia se encuentra en la porción final de la melodía, desde la tercera repetición del motivo. Esta tercera repetición modifica el final del mismo, y luego repite dos veces la primera parte del motivo de la sección B de la pieza original, lo que es igual a decir que se alinea con el ritmo que llevan las violas. El motivo es tocado dos veces más y es seguido por tres repeticiones de la mitad del otro motivo, añadiendo dos blancas al final. Se repite la intro mientras los violines mantienen una nota suspendida por 4 compases, tal cual hizo la pieza anterior en la sección B. Junto a esta repetición aparece un ostinato de 2 compases en la guitarra. Se repite la melodía completa sin ninguna modificación, pero ahora con una segunda voz. Esta vez, en vez de caer de nuevo la intro, cae en la sección C. Aquí el ritmo desaparece, yéndose también la marimba. Los contrabajos, los chelos, las violas y la guitarra eléctrica marcan redondas haciendo los acordes La mayor, Fa mayor, Sol mayor y Re suspendido. Un acorde suspendido es uno al que se le ha quitado la tercera, por lo tanto no es mayor ni menor. No confundir con cuando decimos que un acorde está suspendido en el tiempo, con lo que nos referimos a notas largas. Notar que el acorde central es La mayor. Recordemos que Believe in Yourself estaba en La mayor y luego modulaba a La menor. La versión en cuerdas, en cambio, es al revés, en La menor y modula a La mayor.
aunque los acordes Fa mayor y Sol mayor son prestados de la escala menor, por lo que podríamos decir que nada más modificó el La para ser mayor. En esta sección, la melodía es octavada en los violines y tiene el final de la melodía de la sección A, es decir, de la mitad del motivo que viene de la pieza anterior y dos blancas. La pieza termina con un La mayor con mucha intensidad a la vez que vuelve el ostinato en guitarra. Finalmente, toda la orquesta tocando la nota La, excepto la guitarra que hace un La con quinta perfecta. Es bastante claro que casi todo lo que ocurre en Believe in Yourself String Version viene directamente de la versión original, siendo las mayores diferencias la instrumentación, el ritmo y la nota central. Comparten melodía y comparten otros motivos. Después de haber estudiado así la pieza, me queda bastante claro por qué se llaman igual, pues claramente la versión en cuerdas es una variación de la primera, aunque a primera vista no se note tanto. Espero que a ustedes les haya quedado igual de claro. Si tienen dudas, no tarden en hacérmelas llegar. Además de que siéntanse libres de comentarme qué otras piezas de Dragon Ball les gustaría que analizara de esta forma. Gracias por ver mis videos, saludos y nos encontramos la próxima vez en que estemos viendo Dragon Ball con otros oídos.